8:36 de la mañana. Nuestro invitado hoy es Juan María Aburto, consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Señor Aburto, Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, usted el otro día en la comparecencia del Parlamento Vasco puso muy por delante una cuestión que, hombre, dadas las penurias en las que andamos, parece muy importante. Es la renta de garantía de ingresos. Dijo, eso hay que garantizarlo. La renta de garantía de ingresos funciona como una red. Cuando todo se cae a nuestro alrededor, es aquello que nos sustenta, es aquello que preserva la dignidad de las personas y que hace que sus necesidades básicas queden satisfechas. En algún dato que tenemos de una encuesta reciente del mes de noviembre, nos dice que la renta de garantía de ingresos está garantizando la cohesión social, porque llega en estos momentos al 72% de las familias que están en una situación de pobreza. Son datos que hacen que merezca la pena mantener la renta de garantía de ingresos. Está bastante complicado, bueno, bastante comprobado además, lo difícil que es recuperar a las personas que caen en la exclusión social, que es mucho más rentable casi invertir en que no caigan, aparte de más justo. Efectivamente, hay personas que cobran renta de garantía de ingresos que están en una situación de tal deterioro social que la renta de garantía de ingresos hace preservar su dignidad incluso en esa situación. Y hay otras personas, como tú dices, que podrían caer en esa situación si no fuera por la renta de garantía de ingresos, que cumple también ese carácter preventivo. A pesar de que no tenemos tanto dinero como en ejercicios anteriores y que no tiene pinta de que a corto plazo vayamos a tenerlos, ¿se van a modificar las condiciones de acceso a esa renta de garantía de ingresos o no? Yo soy partidario de que no. Esto le va a corresponder al Parlamento decidirlo en su caso, ¿no? Porque es una modificación legislativa en todo caso. Pero yo creo que se han modificado las condiciones con medidas restrictivas, con las que yo no estaba de acuerdo en su momento, pero está hecho y el Parlamento lo decidió así en su momento, y yo creo que no hay que dar más pasos hacia atrás. La renta de garantía de ingresos es una prestación en la que en este país hemos sido pioneros y debiéramos sentirnos orgullosos de ella. Por eso también hablar del fraude todo el tiempo es un elemento que deslegitima las políticas sociales y estigmatiza a esas personas, ¿no? Yo por eso dije en el Parlamento también que yo no voy a hablar de fraude. Yo paso muchos días a las 5 de la mañana delante de una oficina de Lanbide y veo colas a las 5 de la mañana de personas que no tiene pinta de que vayan a pedir trabajo. Dramático, a mí me parece dramático, y creo que realmente si no somos capaces de darle vuelta a esa situación, sinceramente digo lo que siento, lo mejor que podríamos hacer es marcharnos a casa. Tenemos que ser capaces de gestionar esto de otra manera. Hay dos colectivos fundamentalmente: el de las personas pensionistas que van a solicitar un complemento de pensiones, que no tienen que estar haciendo cola. Nadie debiera estar haciendo cola, pero es que esas personas no debieran estar haciendo cola porque no tienen ninguna necesidad de intermediación laboral. Y hay otro colectivo, incluso, de esas personas que hemos comentado antes, que tienen tal deterioro en su vida que las necesidades que tienen son más de incorporación social, son más destinadas a los servicios sociales que de incorporación laboral, que tampoco debieran ir directamente a los servicios de empleo. Antes esto se solucionaba llamando a la ventanilla del ayuntamiento, ¿no? En muchos casos. Sí, los ayuntamientos eran la puerta de entrada del sistema. ¿Y se va a recuperar alguna fórmula parecida a esa? Yo no quisiera en estos momentos aventurar una fórmula concreta porque me parecería un poco osado. Nosotros estamos haciendo el diagnóstico que he comentado en estos momentos y queremos reformular los procedimientos. Cabe la posibilidad de colaboración con algunos ayuntamientos, cabe la posibilidad de colaboración con agencias de desarrollo local. Nosotros tenemos detectadas que son 12 las oficinas en las que hay un grave problema, ¿no? Son las 3 capitales, margen izquierda e Irún, fundamentalmente. Bueno, hemos identificado geográficamente dónde está el problema, podemos empezar a actuar. Siempre habíamos entendido que Lanbide era el punto de intermediación entre la oferta y la demanda de empleo. Es verdad que se le atribuyeron nuevas competencias, pero no sé si sigue haciendo bien esa función.
No, yo creo que en estos momentos Lanbide no hace bien ninguna de las funciones que tiene que hacer. Y lo digo esto desde el absoluto respeto a las personas que trabajan en Lanbide, porque no es culpa de ellas, porque es culpa de cómo hemos diseñado Lanbide en este tiempo. Y es culpa fundamentalmente de que la renta de garantía de ingresos se ha comido a Lanbide, de tal forma que Lanbide en estos momentos no hace intermediación laboral. Yo suelo decir que los directores de las oficinas de Lanbide en un futuro debieran pasar muy poco tiempo en la oficina, deben estar en contacto con el tejido económico, con las empresas, conocer qué demandas hay, conocer qué necesidades de formación hay, para poder realmente actuar de intermediador en ese mercado, ¿no? Y ese es el objetivo que vamos a pretender, por lo menos a medio plazo. Sí, porque tenemos la sensación de que las políticas que se hacen expresamente para esto, a través de los canales públicos, no terminan de funcionar. No terminan de funcionar bien ni los planes de formación de empleo, no termina de funcionar bien esta mediación laboral. Es decir, ahí parece que hay un atasco que no se da con la solución. Puede que sea así, pero yo soy un gran defensor de lo público, y creo que si las estrategias se diseñan bien, las cosas funcionan. La renta de garantía de ingresos, digamos que no funcionaría bien al 100%, pero desde lo público, de otra manera, funcionaba bien. La atención a la dependencia, desde lo público, funciona bien. Tenemos que ser capaces que la intermediación laboral, diseñándola adecuadamente, desde lo público funcione bien. Y es que además, no solamente eso, sino que Lanbide tiene que convertirse en una referencia, tiene que ser la referencia en la intermediación laboral. Hemos asistido también en los últimos años a un deterioro de los órganos de encuentro entre las tres patas, entre la pata patronal, empresarial, sindical, laboral y la gubernamental. Estoy hablando del Consejo de Relaciones Laborales, el Consejo Económico Social. ¿Cómo piensa recuperar eso que se ha ido desmantelando? Difícil, no está desmantelando. Difícil. Pero ha ido perdiendo su función. Es difícil, no hay más que analizar, ¿no? Cómo ha transcurrido las primeras semanas, ¿no? de nuestros contactos con los agentes sociales. Pero que sea difícil no quiere decir que debamos renunciar a que seamos capaces simplemente de encontrarnos alrededor de una mesa. Por eso, en estos momentos queremos trabajar las bases de cómo se puede articular esa mesa. Y es que lo que está en juego es mucho. En estos momentos podemos tener más de 500.000 trabajadores y trabajadoras con una ausencia de un convenio colectivo. Tenemos en el punto de mira, en estos momentos, el mes de julio, la ultraactividad. Eso quiere decir que estos trabajadores, si llega el mes de julio sin ese acuerdo laboral, se van a encontrar en una situación en la que, si tienen suerte, habrá un convenio estatal con unas condiciones mucho peores, y si no tienen suerte, seguramente se pueden ver abocados a la aplicación directa del Estatuto de los Trabajadores y del salario mínimo interprofesional. Esto es una desregulación del mercado laboral que puede tirar por la borda lo conseguido durante muchos años, ¿no? Y yo creo que es algo que tiene la suficiente entidad como para que nadie se enroque en sus posturas y para que nadie niegue el diálogo. ¿Usted qué va detectando en esas conversaciones con los agentes sociales? Porque, claro, uno podría pensar a priori que a los empresarios este panorama no les desagrada del todo, puesto que hay una parte que es más débil, que es la laboral, pero los empresarios dicen que tampoco les interesa tener conflicto permanente. Yo entiendo que a nadie beneficia esta situación. El concepto de empresa está cambiando. Los intereses de trabajadores y de empresarios no son necesariamente contrapuestos. A todos interesa que la empresa funcione bien, que exista actividad económica. Luego, esta situación de desregulación no le viene bien a nadie. Otra cosa es que lo que yo detecto es que dentro de esa situación cada uno se está enrocando en su estrategia, porque a los empresarios les puede venir bien que la ultraactividad desaparezca o que no funcione como antes. Y además uno percibe que las estrategias sindicales pues son, cuando menos, no son uniformes. ¿Ve posibilidad de que en algún punto se encuentren, por lo menos en algo?
Si no hubiera posibilidad, no tendría sentido lo que nosotros estamos haciendo. Y la posibilidad es conceptual. Es que no podemos negar el diálogo. En este país hemos sido capaces de hablar de cosas mucho más importantes, mucho más dramáticas, y hemos sido capaces. ¿Cómo no vamos a ser capaces de abordar cómo deben funcionar las relaciones laborales si lo que está en juego en esta situación de crisis precisamente es cómo salir de esta situación, cómo poder ayudar a que empresas y trabajadores caminen hacia acuerdos que hagan posible el funcionamiento del tejido económico? El otro día hemos visto, es un pequeño ejemplo, pero nos ha parecido muy significativo, que es el conflicto de las gasolineras en Vizcaya, que estaba enquistándose y de repente se ha arreglado. No sé si ese modelo de negociación, ese modelo de acuerdo, podría ser extensible a otros conflictos que se avecinan, además. Nosotros ahí cómo ha ido eso. Lo que vimos en ese conflicto es que las partes no se sentaban durante ya muchas semanas, y simplemente hicimos la reflexión: vamos a intentar que se sienten, vamos a llamarles, vamos a hablar primero con unos, luego con otros, y luego vamos a sentarles en una misma mesa a las partes. Y bueno, pues lo conseguimos. Nosotros lo que conseguimos fue sentarles. A partir de ahí, ellos han sido los que han llegado a un acuerdo. Si uno tiene voluntad de sentarse, evidentemente lo hace con voluntad de llegar a un acuerdo. En este caso ha sido posible. No digo que siempre vaya a ser así, pero ha sido una situación que nos ha satisfecho profundamente. Claro, porque también al gobierno vasco le corresponde una tarea de arbitraje. Sí, esa es la tarea que nos corresponde, la de arbitraje. ¿Por ley? Sí, por ley. Y la de mediación, en su caso, ¿no? Y precisamente el arbitraje es una cuestión que está también empañando de alguna manera las relaciones laborales, porque la reforma laboral prevé la constitución de una comisión consultiva para analizar las discrepancias fundamentalmente en las cláusulas de descuelgue, y a lo que esa comisión aboca es a un arbitraje obligatorio. Esto a los agentes sociales, a los sindicatos, les parece que es de alguna manera negar la negociación colectiva, y estamos ahí también buscando, si fuera posible, algún punto de encuentro. ¿Sería posible que creáramos un propio marco vasco de relaciones laborales que nos librara de algo que a la mayoría de la sociedad en Euskadi le parece que no está bien hecho, que es esa reforma laboral? Evidentemente, en estos momentos las leyes nos afectan y no nos podemos sustraer a ellas. Lo que yo no tengo ninguna duda es que tenemos que trabajar para que ese marco vasco de relaciones laborales sea posible. Y si normativamente no es posible, tendríamos que intentar que a través de la negociación colectiva fuéramos capaces de superar lo que, como tú bien dices, en este país no parece que sea una realidad bien aceptada. Los últimos datos del paro han venido a confirmar que vamos mal, que no vamos bien, y ustedes preparan un plan de choque contra el empleo. Aváncenos algo de lo que pueda contar hasta ahora, de cómo va. Bien, va a ser un plan interdepartamental, va a ser un plan interinstitucional. En estos momentos, en el seno del Gobierno, se está trabajando desde los departamentos de Hacienda, de Desarrollo Económico y Competitividad, y también desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, y queremos que sea un plan interinstitucional, donde también estén implicadas las diputaciones forales. Como dices, el reto que tenemos delante es impresionante. Los datos del desempleo son alarmantes. Hay en estos momentos 175.000 personas que han perdido que se encuentran en una situación de desempleo, y eso puede estar o pudiera hacer que esa cohesión social estuviera en peligro, si no fuera precisamente porque tenemos esa otra renta de garantía de ingresos, ¿no? Yo creo que hay que hacer programas destinados fundamentalmente, por una parte, a los jóvenes. Tenemos casi un 45% de los jóvenes que están sin perspectivas. Esto para una sociedad que quiere tener futuro es dramático. Tenemos que abocar a los jóvenes al emprendizaje, tenemos que tener ayudas para que los jóvenes tengan ideas y puedan montar sus propias empresas, puedan llevar adelante sus proyectos. Tenemos que trabajar de verdad y una vez por todas en la formación dual, combinando empleo y trabajo a través tanto de la formación profesional como de la formación universitaria.
Tenemos que llegar a acuerdos entre centros de formación profesional, universidades y empresas para que esto sea posible. Tenemos que hacerlo incluso desde el ámbito de la internacionalización, buscando que jóvenes que trabajan en empresas de aquí puedan salir a formarse en sedes que esas empresas tienen en el extranjero. Tenemos que hacer programas para los parados de larga duración. No tenemos que olvidar a dos colectivos muy importantes, que son las personas con discapacidad y las personas que están en riesgo de exclusión social. Luego tenemos que potenciar los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. Esto es dicho muy rápido, pero al final lo que tenemos que hacer es poner recursos económicos para programas de formación y de creación de empleo. Pues tiene mucho trabajo por delante. Sí, un reto que uno lleva con mucho respeto, sin miedo, pero que es también apasionante. Juan María Burto, consejero de Empleo y Asuntos Sociales, gracias por haber estado aquí esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. 10 minutos para las 9 de la mañana.